Bien, pues entramos ahora a este tema que es el número 17. Se titula El culto de la Eucaristía. Por razón de orden, deberíamos abordar primero la celebración eucarística propiamente con sus partes y ya después este tema del culto de la Eucaristía. Pero vamos a hacerlo de esta manera, ya que en el programa así ya lo tenía yo construido desde que este curso se daba presencial, y además siguiendo el texto de José Aldazábal, que es el autor de este libro, del cual hemos sacado la mayoría de las aportaciones del libro La Eucaristía de José Aldazábal. Y además pues no habrá mayor problema en que invirtamos el orden, ¿eh? Yo pienso que con lo que hemos avanzado hasta ahorita sabemos lo que es realmente importante. Y aquí, bueno, el culto de la Eucaristía, hay que ver que culto significa devoción, o lo que se hace, ¿verdad?, para tratar de aumentar nuestra devoción, la práctica, ¿verdad? Ese es el culto, lo que se hace para aumentar nuestra devoción. Y a la Eucaristía, donde Jesús está realmente presente, nosotros le debemos dar un culto de adoración. A la Eucaristía se le adora porque es Cristo, que es verdaderamente Dios, el que está presente ahí. Y verdaderamente hombre, claro está, pero el culto que se le da a la Eucaristía es de adoración, auténtica adoración, porque es Dios mismo el que está presente ahí en la Eucaristía. Está en las especies del pan, del vino, así de que es el mismo cuerpo, sangre de Cristo que está presente ahí. Tenemos que ver un poco de historia, porque podemos ver que a principios de nuestra historia cristiana encontramos cómo hay ya, ¿verdad?, toda esa reverencia especial y esa adoración a la Eucaristía. Recordemos cómo los diáconos llevaban el pan eucarístico a los que no podían asistir a la celebración, los que estaban presos o estaban enfermos, y les llevaban este pan eucarístico, con un respeto especial. Hay hay un estudio, ¿verdad?, que se ha ido haciendo de las primeras prácticas de devoción, de culto a la Eucaristía. Seguramente era costumbre en Roma. Se ha llegado a pensar, como en otras iglesias, que los fieles podían llevarse el pan eucarístico del domingo para conservarlo en su casa y poder comulgar cada día, porque hay que recordar que no había celebración diaria, sino dominical. Entonces hay algunas aportaciones al respecto. No es esto una clase de historia, pero sí esto nos da a entender que sí había realmente una valoración fuerte por el pan eucarístico. Y bueno, recordar también que se afirma que todos los fragmentos que quedaban también se daban a los niños. No había la práctica de una edad o una catequesis o como ahora para una primera comunión o una preparación muy específica, sino a los niños pequeños se les daba del pan eucarístico. Pero todas estas prácticas de las que estoy hablando, esto trajo algunas costumbres de devoción y de culto. A eso es a lo que vamos. Y había una costumbre también muy antigua, como es el ayuno eucarístico, es decir, privarse de alimentos antes de participar del cuerpo consagrado del Señor, cosa que, bueno, también a lo largo de la historia ha tenido sus modificaciones, desde la recomendación que hubo durante tanto tiempo de que desde la víspera, es decir, desde la caída del sol del día, se privara de alimento hasta el día siguiente en que se recibiera la comunión. No se debía tomar alimento sólido, luego solamente agua. Después, bueno, se redujo a que solamente una hora antes de recibir la comunión no hayamos probado alimento sólido. Esto como una manera de tener una preparación espiritual, pero también aquí física. La preparación física ayuda a la espiritual y la espiritual a la física para recibir al Señor de la mejor manera. Y por eso, pues no haber comido alimento sólido hasta una hora antes de recibir la comunión. Bueno, vamos a distinguir aquí dos cosas. Que hay, por una parte, un culto público y por otra parte hay un culto privado. Vamos a explicarlos. Empiezo por el culto público. El culto público es todo lo que se hace junto con todos los fieles
y por lo tanto, pues de alguna manera se organiza con un horario, con una forma, con un estilo, con un modo e incluso con unas, pues sí, con unas normas. Y hay el culto privado, es decir, lo que ya cada uno puede hacer para dar culto a la Eucaristía. Entonces empiezo por el culto público y algunos detalles. Por ejemplo, surgió la solemnidad y la procesión del Corpus Christi, que significa el cuerpo de Cristo. Hay que recordar que en el siglo XIII se introdujo en la iglesia esta solemnidad por una revelación privada del Señor a la beata Juliana de Cornillón. Y entonces el Papa Urbano IV autoriza y luego aprueba esta fiesta en el mismo siglo XIII, y en esta fiesta pues damos culto de adoración a la presencia real de Cristo. Esta solemnidad pues es una manera de dar culto público a la Eucaristía. Por eso hay la procesión, por eso hay los cantos, la bendición con el Santísimo, bueno, todos estos elementos que acompañan a esta solemnidad, que claro, es una celebración eucarística que tiene hoy sus propios textos, que tiene también hoy, pues en día, pues toda su solemnidad. Para celebrarlo también, vamos a ver, de una manera diferenciada de lo que celebramos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía o la Última Cena. Pero dado que también se puede hacer con un poco de más, quiero decirlo así, ruido, ¿verdad? Con más pues, sentido de fiesta. Entonces, ya en el tiempo de la Pascua y pasado el tiempo de la Pascua, pues viene esta solemnidad del Corpus Christi para celebrar la presencia de Cristo en la Eucaristía y no quede solamente en el marco del Jueves Santo, que es su institución. Hay que ver también que surgieron los congresos eucarísticos, otra manera de culto público. En el siglo XIX en Francia surgieron por San Pedro Julián Aymar, que fue quien inició estos congresos con un lema. El lema era salvar al mundo por la Eucaristía. Y León XIII, el Papa, aprueba este proyecto y el primer congreso pues, se dio en 1881 en Francia. Fue el primer Congreso Eucarístico Internacional y después pues, se han celebrado muchos congresos en diferentes lugares y bueno, pues son momentos para estudiar, reflexionar, orar, adorar, celebrar a Jesús en la Eucaristía, los congresos eucarísticos. Luego pues también viene lo que es propiamente la exposición del Santísimo Sacramento, que es algo muy común. Hay que recordar que esta práctica apareció por primera vez en la vida de Santa Dorotea en el año de 1394. La custodia, ya ven que tiene forma así como de un sol. Bueno, pues vamos a decir, este elemento de poner a Jesús en la custodia, pues nació como el deseo de todos los fieles de poder ver la hostia consagrada, poder mirarla y así adorarle. Entonces de ahí que hayan surgido las primeras custodias y pues hasta hoy, ¿verdad? Que pues hay una gran variedad, artísticamente hablando y estéticamente hablando, pues hay de muchas, ¿verdad? Muchos tipos y tamaños de custodias para exponer el Santísimo Sacramento, así en forma de un sol, haciendo referencia al sol que nace de lo alto, a que sin el sol, así hablando metafóricamente, como sin el sol no podemos vivir. Pues ahora realmente sin la Eucaristía no podemos vivir. Ahora ya tampoco no es una cosa tan metafórica. La iglesia, recordemos, vive de la Eucaristía. Y la Eucaristía hace a la iglesia entonces, y también a cada cristiano. Entonces, de ahí que se necesite pues también representar de esa manera. Y bueno, pues hay que recordar que se incrementó mucho esta devoción de la adoración y la exposición al Santísimo Sacramento en los siglos XVI, XVII, y aparece la práctica de la adoración perpetua, grupos de personas que se dedican a adorar día y noche al Santísimo Sacramento, se van turnando, otros por turnos más largos, otros menos, pero aparece la adoración perpetua, el hecho de que esté expuesto el Santísimo día y noche en algunos lugares, y también la exposición de todos los jueves, que especialmente los jueves se exponga el Santísimo, porque el jueves, recordando que un jueves nuestro Señor Jesucristo en la última cena instituyó la Eucaristía y haciendo recuerdo de ello, pues entonces se expone, ¿verdad? De una manera ya incluso podemos decir tradicional el jueves, el Santísimo Sacramento y también para pedir especialmente por las vocaciones sacerdotales. Bien, pues al final de la exposición,
¿verdad? Cuando ya se va a reservar, se va a guardar el Santísimo en el sagrario, el lugar donde se va a reservar, se va a guardar la hostia consagrada que se ha puesto en adoración, pues se da la bendición con el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Que ustedes han visto que esta bendición se da, ¿verdad? Pensando que es una bendición que llegue a todos. Y una bendición con Jesús mismo, es Jesús mismo el que nos bendice a través de su presencia en la Eucaristía. Bueno, hemos visto estos elementos de culto público, vamos a los de culto privado, que ya es personal. En primer lugar, la visita eucarística, o sea, la visita al Santísimo Sacramento. O sea, la Iglesia recomienda oración personal con el Santísimo y por eso es muy importante que no descuidemos la visita al sagrario, donde sabemos que está guardado las hostias consagradas, ir y visitarle, ¿verdad? En las capillas, en las iglesias, los oratorios, ahí ir un ratito y estar en oración, donde está presente nuestro Señor Jesucristo. Ahí se disfruta de un trato íntimo con Él, ahí abrimos nuestro corazón, ahí le pedimos por nosotros, por los demás, rogamos por la paz, por la salvación del mundo, se crece en la amistad con Jesús sacramentado, se crece en las virtudes, ¿verdad? Y también adoramos, sobre todo adoramos y agradecemos. Entonces es importante que nosotros, siempre que tengamos oportunidad, hagamos una visita al Santísimo. Hay personas que por su trabajo, muchas cosas, rápido entran a una iglesia, se ponen un momentito en oración delante del Santísimo y siguen sus labores, ¿verdad? Pues no hay de otra. Es una cosa muy bonita. San Juan Bosco dice, si tú quieres recibir muchas gracias de parte de Dios, visítalo mucho en el sagrario. ¿Quieres recibir pocas? Visítalo poco. No quieres recibir nada, nunca lo visites. Así dice San Juan Bosco. Así de que él recomendaba mucho a los muchachos y a sus jóvenes y a todos los salesianos la visita al Santísimo Sacramento. Es muy importante hacer esa visita un ratito. No necesita uno estar a veces tantas horas. Si hay alguien que tiene tiempo y puede, dedíquele todo lo que pueda. Pero si por las ocupaciones o por la situación que sea, solamente un momentito, pero que no dejemos de hacer esa visita a Jesús sacramentado. A veces está bien solito ahí en el sagrario, en las iglesias, en las capillas, estar con Él. Bueno, otra recomendación de culto privado, la comunión espiritual a lo largo del día. Es una expresión de decir, Señor, yo quisiera recibirte, la hostia consagrada, la comunión, yo quisiera recibirla, pero en este momento no puedo porque no estoy en misa, no estoy en una iglesia, ahorita no están dando comunión, pero mientras estoy yo esperando ahí el camión, mientras estoy esperando la cita con el doctor, estoy haciendo fila para un trámite, bueno, pues en ese momento yo puedo decir, Señor, en este momento quisiera recibirte, ven espiritualmente a mi corazón. Es la comunión espiritual que ahora por tiempo de pandemia se ha utilizado especialmente para las misas que se transmiten por las redes sociales, que se les dice a las personas en el momento de la comunión de la misa que se está celebrando, se les dice a quienes están en casa, hagan en este momento una comunión espiritual, y hay algunas fórmulas en las cuales pues se ayuda a las personas, ¿no? Para que digan, Señor, ahorita yo quisiera recibirte en la comunión, no puedo, pero ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te doy gracias y aquí estás conmigo. Es la comunión espiritual. Basta con elevar el pensamiento a Cristo Eucaristía y anhelar su presencia sacramental en nosotros para hacer la comunión espiritual. Por eso no debemos desanimarnos cuando de pronto no podemos recibir la comunión sacramentalmente. Claro que nunca se va a comparar, pero sí es una gran ayuda la comunión espiritual. No puedo ir a misa todos los días porque donde yo vivo no hay misa diaria o el horario no me favorece, el horario de la iglesia o el horario mío, pues entonces diariamente yo hago mi comunión espiritual cuando puedo y le pido a Dios, ven a mi corazón. O cuando hago mi visita al Santísimo, decirle, Señor, quisiera recibirte, ven a mí. Bueno, nada más quiero terminar esto del culto a la Eucaristía con algunas notas importantes que aparecen en un texto que es de 1973, cuando salió este texto por primera vez, aparece en la edición latina el nuevo ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Entonces ahí surgen varios elementos prácticos. Por ejemplo, hay que ver que el culto eucarístico a Jesús Eucaristía está ligado a la celebración de la Santa Misa, ¿sí? No es algo aparte,
no. O sea, de la Santa Misa, recordemos, ahí es donde se da la consagración y ahí es donde está la presencia de Jesús a partir de entonces. Y se queda con nosotros y está ya presente en ese momento para todos nosotros y reservado también en el sagrario. Por eso no es algo separado. Por eso también es importante que nosotros hagamos algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, a partir de entonces se resalta la inconveniencia, es decir, que no es conveniente que el sagrario esté en el mismo altar de la celebración de la Santa Misa. Pues esto no siempre se logra porque muchas de nuestras iglesias ya tienen esta estructura donde el sagrario está precisamente allí, junto al altar, en la parte de atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, la inconveniencia es por lo siguiente. La presencia de Cristo sacramentado es fruto de la celebración y por eso no debe significarse de ninguna manera así muy explícita ya desde el principio. Igualmente, si el Santísimo está expuesto, el Santísimo Sacramento, pues tiene que reservarse o tiene que cubrirse para celebrar la Santa Misa, porque hay que recordar que de la misa surge nuestro culto a Jesús Eucaristía. Entonces no debe de adelantarse o anteponerse el culto a Jesús expuesto, ¿verdad? Sino que de la Santa Misa es la Santa Misa y el culto pues es fruto de. Entonces por eso no es lo más conveniente que el sagrario esté allí, donde está el altar donde se celebra la Santa Misa. No quiere decir que por eso ya no es válida la misa, no quiere decir que por eso no es válido nuestro culto al Santísimo Sacramento, no es un pecado grave por el cual nos vayamos a ir al infierno porque está ahí el sagrario y está... No empiecen a pelear con los sacerdotes de padre, tiene que quitarlo de ahí, no se aceleren, ¿verdad? Lo que nos dice es inconveniente y nada más, por favor, no exageremos. Además hay que ver que las estructuras, como les decía, de muchas iglesias, pues ya es esta. Pero sí ver el fruto, es decir, de ahí que muchas iglesias ahora tengan una capilla aparte donde está el Santísimo Sacramento. Y entonces ya resuelto el asunto, ¿verdad? Pero siempre hay que ver la conveniencia que nos ofrecen aquí es esa. Y bueno, tranquilo, por favor, no empecemos con pleitos, que a veces lo primero que se nos ocurre, hay que corregir esto, a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Un complejo de maestros, queremos corregir a medio mundo. Bueno, otro detalle importante, eso sí, el Santísimo Sacramento no se expone, incluso aquí sí lo dice el texto, ahí sí se prohíbe la exposición del Santísimo Sacramento en el mismo espacio donde se está celebrando la Eucaristía, muy relacionado con lo que dije anteriormente. Si no es conveniente que esté el sagrario allí, a lo que sí de plano, ¿no? Que esté expuesto el Santísimo Sacramento y al mismo tiempo ahí celebrándose la Eucaristía. Eso sí se comprende. Bueno, siguiente cosa, se recomienda que el pan que se expone para la adoración, ya consagrado, haya sido consagrado en la misa celebrada inmediatamente antes. Pues a veces aquí ya es cuestión práctica. Pero lo que sí tiene que renovarse también constantemente. No es lo sano tener una hostia consagrada de hace 6 meses para estarla exponiendo. Por el clima, en algunos lugares favorece, en algunos no. A veces se corrompe más rápido la forma. Uno puede decir, pues no está corrompida, se ve. Bueno, de todos modos es bueno renovarla lo más que se pueda. Antiguamente, pues esto era muy riguroso, muy riguroso. Decían, ya más de 15 días, más de un mes. No, claro que no. Tiene que renovarse constantemente. Hay que recordar que esa hostia consagrada es aparte de la que se fragmenta en la Eucaristía. O sea, cuando pasa eso, al sacerdote se le ponen 2 hostias, ¿verdad? 2 hostias grandes. La que se va a consumir, se va a fragmentar y se va a consumir en la Eucaristía, y la que se va a reservar para la adoración eucarística de la que estamos hablando. Bueno, también es importante que la exposición no debe aparecer como más importante que la misa. Pues le agregamos más velas, le ponemos más flores, le ponemos... No tiene que sobrepasarse en elementos la exposición más que la misma celebración de la Santa Misa. Y bueno, pues puede haber muchos elementos en la adoración. ¿Qué podemos hacer cuando está expuesto el Santísimo? Puede haber la proclamación de la palabra de Dios, incluso hasta puede haber una explicación de esa misma palabra de Dios, una reflexión, especie de homilía.
Puede haber ahí otros rezos en honor a la Virgen o a los santos. Hubo un tiempo que se discutía, es que si está el Santísimo expuesto no se debe rezar el rosario, porque esa parte no. Se puede tranquilamente hacer estos rezos, se puede también hacer oraciones a algunos santos. No estamos peleados aquí, o sea, Dios no está peleado ni con la Virgen ni con los santos, y además todo es para gloria de Dios y se aprovecha la presencia del Señor, ¿verdad? Y también hay algunos signos exteriores. La lámpara del sagrario, la lamparita del sagrario, ¿verdad? Siempre encendida, porque este es un homenaje bonito, es un signo exterior de culto a Jesús Eucaristía, que nos dice, aquí está el Señor, esta lamparita que significa esa luz que está siempre ahí presente, continuamente ante el sagrario. Nos representa la presencia de Jesús constante allí, pero también es nuestra presencia ante Jesús, nosotros que queremos estar siempre ardiendo delante de Él. Las flores que lo acompañan y pues también la genuflexión que se hace al entrar y al salir de la capilla. Son signos externos pero que nos ayudan mucho. Y también se puede obviamente celebrar la liturgia de las horas, quien la acostumbra, laudes, vísperas, alguna otra hora. Las procesiones, también hay las jornadas de exposición así más solemnes y prolongadas, como lo que se llama el jubileo de las 40 horas. ¿Y por qué 40 horas? ¿De dónde salió esto? Porque se supone son las 40 horas que estuvo Cristo en el sepulcro. De ahí viene esta tradición, desde que es sepultado hasta que resucita, pues entonces se hace una cuenta, ¿verdad? Pues de una manera devocional para celebrar entonces 40 horas de Jesús en el sagrario, perdón, en el sepulcro, pues ahora se hace una adoración a Jesús en el sagrario. ¿Ven? Bien, y bueno, pues los momentos de silencio que también son muy importantes en la adoración eucarística. No siempre tiene que haber ruido. Hay algunos que se ponen nerviosos cuando ya no hay canto, no hay rezo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No, pues tranquilo, pues en silencio, dedícate a dialogar con el Señor y no pasa nada. Estamos tan acostumbrados al ruido. Y también, pues hay que ver que la procesión con el Santísimo debe de haberse dado pues después de haber celebrado la misa en que se consagre la hostia que se va a llevar en procesión. Es la gran recomendación que hace este ritual en el número 103. O sea, si va a haber, o sea, lo contrario no es lo más sano. A veces hacemos una procesión con el Santísimo y llegamos a la parroquia y celebramos la misa. Es al revés. Primero es la Santa Misa y ahí se consagra la hostia que se va a llevar en la procesión para darle culto, y se regresa al templo y se da la bendición con el Santísimo Sacramento y se terminó. Pero no al revés, ¿sí? Porque como decíamos anteriormente, no es que se ponga la preexistencia, vamos a decir, de la Eucaristía, que es lo que se celebra después en la Santa Misa. Bueno, estos elementos que les comparto no son inventos míos, ¿verdad? Ahí están los numerales del ritual, de este ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, ¿verdad? Pero ahorita no me entretuve en darlos todos, pero está, así se llama, recuérdenlo muy bien por si alguien quiere consultar o tiene alguna duda de lo que les acabo de compartir, pues se llama el nuevo ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, que apareció en 1973, y obviamente salieron ediciones con algunos complementos y algunos otros elementos que son los que ahorita les he compartido. Bueno, pues hasta aquí sobre el culto a la Eucaristía, y en la próxima ocasión pues nuestro tema número 18, que será celebración de la Eucaristía, propiamente rito de entrada, liturgia de la palabra y ofertorio, que es lo que vamos a abordar en la siguiente ocasión. Estamos terminando ya casi el curso, así de que ya nada más, ya está, este fue el número 17, la lección 17, solo falta 18, 19 y 20, que va a ser la conclusión, y terminaremos este curso. Pues compártanlo con sus amistades, dialóguenlo, pueden verlo compartirlo con sus grupos y también comentarlo. Y también, pues si en algo les puedo servir, pues me pueden poner ahí un comentario. No soy el gran experto, pero más o menos ahí les puedo conseguir alguna información, o les puedo opinar también algo de lo que más o menos yo he podido ver y de lo que me han podido compartir también otros hermanos. Y pues adelante, gracias y hasta la próxima.